Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el tema del efecto del COVID-19 en el empleo digital en México, con un análisis con cadena de Markov. El equipo está conformado por Emanuel Colín, eh, Kevin Brandon y su servidor José Antonio. Las medidas sanitarias tardías adoptadas por Estados Unidos en contra de la pandemia del COVID-19 provocaron una profunda recesión económica que causó un aumento inédito del desempleo. En México, las medidas sanitarias aplicadas por el Estado fueron insuficientes y profundizaron la recesión que existía desde el 2019. En este escenario de crisis sanitaria y económica, algunas empresas utilizan las nuevas tecnologías digitales para impulsar la modalidad del trabajo a domicilio. Ante la propagación de la pandemia mundial del COVID-19, la mayoría de los gobiernos y países del mundo han implementado medidas de salud pública, confinamiento y distanciamiento social principalmente, que han causado efectos negativos sobre el nivel de actividad de la economía mundial, tales como la caída del nivel de actividad, la quiebra de muchas empresas y la contratación de la demanda efectiva. En la mayoría de los países, la cuarentena provocó una severa crisis económica, lo que ocasionó una contradicción generalizada de la demanda, de la oferta y un desempleo masivo, especialmente en los Estados Unidos. La economía entró en recesión a partir de febrero y durante el primer trimestre del 2020 se contrajo un 4.8% de PIB, aumentó un 11.6% el del déficit extremo de bienes y servicios e incrementó a un 14% el desempleo. Para poder realizar un análisis y pronosticar el nivel de movilidad de la fuerza de trabajo hacia los sectores intensivos en tecnologías digitales, es necesario hacer un diagnóstico de la estructura existente en el mercado laboral mexicano, para determinar en cuáles sectores económicos la reconversión tecnológica puede ayudar a contrarrestar los efectos negativos de la crisis sanitaria. Aquí distinguimos entre las ocupaciones que utilizan como instrumentos de trabajo principalmente las TICs digital y de aquellas que no lo hacen. En la figura 1 se muestra la distribución de los empleos intensivos en tecnología digital por sectores de actividad económica, y más del 60% del empleo digital es empleado en el sector terciario o de servicios, seguido del empleo en el sector secundario con un 25%, en el cual uno se muestra la distribución del empleo digital por tiempo ocupación y al interior de cada una de las ramas de actividad económica, según el cual el 46.7% pertenecen del sector de servicio y el 20.3% del comercio son trabajadores digitales, de manera que en las actividades terciarias predomina el empleo digital y los trabajadores requieren de habilidades mínimas para su desempeño laboral, como sería el manejo de computadora portátil o el uso de celular. El crecimiento acelerado en México del sector terciario y de la informabilidad han favorecido el aumento de empleos. Como ya se habló en la anterior diapositiva, en esta figura 1.1 se puede mostrar el nivel de los sectores primario, secundario y terciario, en el cual vemos que impacta la tecnología más en el terciario, como se dio a entender, es en un 60%.
Como lo sugieren Lai 2007 álgebra y Velasco 1999 álgebra, asumimos un patrón de constancia en las probabilidades de transición de un estado a otro. Estas son conocidas como probabilidades de transición constantes, ya que las probabilidades de transición del estado I al estado J son siempre las mismas. Estas se ordenan en un arreglo matricial P de probabilidad llamado matriz de Markov de transición que está ligada a un proceso markoviano. Cada elemento P queda representado por P y J. T es igual a P por T por XT igual a SJ, XT menos 1 igual a SI por P y J por T. Es llamada la probabilidad de transición de desplazarse de SI a SJ en el periodo T. Y el valor de la probabilidad de estar en el estado SJ en el presente T depende del estado SI en el pasado o tiempo T-1. Así P es el arreglo matricial de la probabilidad de transición, como se muestra a continuación en la expresión 1. Esta matriz cuadrada de transición es estocástica, por lo cual es una matriz no negativa, y la sumatoria de las probabilidades de cada fila es 1. Esto quiere decir matriz fila estocástica. Y también es una variable de tiempo y finita. Es necesario establecer un vector inicial de la distribución de trama no de nx1, que muestra la proporción de las observaciones del estado 1. Markoviano. Este vector representa el vector de probabilidades del estado inicial pi a la 0 y se toma como punto de partida de la secuencia de experimentos realizados por el medio de la matriz P, así como lo podemos ver en la imagen que tenemos al lado. Es un ejemplo. El vector del estado de proceso markoviano es un determinado punto en el tiempo k. Está definido como, y la fórmula que nos presentamos, que es pi elevado a la k es igual a pi1 elevado a la k, pi2 elevado a la k, hasta pi n elevado a la k. Esto debe de cumplir con la regla de k es mayor o igual a 0. En el vector en el estado pi0 se corresponde, por tanto, el vector k igual a 0. Nosotros asumimos el comportamiento surgido por Jones 2005 Estimating, donde cada componente de este vector de estado inicial se constituye como una proporción de todos los individuos en el primer punto, observando el tiempo k igual a 0, es decir, que es la fórmula, pi ij es igual a n de ij sobre la sumatoria de n, j y j, donde nij es el número de individuos que permanecen a cada uno de los tres grupos, mientras que el denominador PNIJ J es la ecuación 3 representada en la sumatoria de los tres grupos, es decir, la P ocupada. Por lo tanto, Pi y J representa la proporción de cada uno de los grupos respecto al total, considerando los tres grupos planteados en este documento. La proporción Pi y J en su ordenamiento vectorial queda como lo siguiente: pi1 es igual a pi11, pi2 es igual a pi12, pi3 es igual a pi13. De esta forma, el vector fila indica que la probabilidad de encontrarse en el momento indicado 0 es el estado i, y para eso tenemos la fórmula siguiente: pi elevado a la 0 es igual a pi1, pi2, pi_n. En la ecuación 4, una vez que se conoce pi0 y p, encontramos en condiciones de estimar el vector que siga un estado de trayectoria arbitraria de la forma iterativa, puesto que la cadena de Markov estaría determinada solamente por la probabilidad de transición con respecto a su estado inicial. Esto quiere decir que como uno ya se señala los vectores pi0
corresponden a los valores observados de la base de datos utilizada. Para los trabajadores digitales y no digitales y desocupados, siendo la probabilidad que se suman el valor 1 como 0.33 más 0.64 y 0.03, respectivamente. Mientras que P toma los valores correspondientes a cada uno de los tres escenarios de la manera independiente, según sea el caso, de acuerdos con el planteamiento del inicio de la sección 10. Por lo tanto, podemos determinar a partir del vector del estado πk en su K estimos periodos de observaciones con las siguientes igualdades de la expresión 5, que es la siguiente fórmula expresada por pi elevada a k más 1. Esto quiere decir que es igual a p elevada a la k. La igualdad propone que su forma generalizada se obtiene como el vector de estados del momento k más 1, que resulta de multiplicar la matriz de transición por el vector del estado del momento k, como sigue en la expresión 6, que es un ejemplo de lo que estamos viniendo hablando, la imagen que se muestra a continuación, que quiere decir que pi elevado a la 1 es igual a pi elevado a la 0 de p, pi elevado a la 2 o al cuadrado es igual a pi a la 0, p al cuadrado, esto es igual a pi 1 por p. Pi a la 3 es igual a pi 0 elevado a la 0, pi elevado a p elevado a la 3, eso quiere decir que es igual a pi elevado al cuadrado por p. Y así sucesivamente con pi 4, que es pi elevado a la 4 igual a pi elevado a la 0 por p elevado a la k. La relación ilustra la generalización del proceso de obtención del vector de la probabilidad de transición para cada uno de los estados, luego que en cada periodos. Por este medio, el proceso se obtiene la probabilidad de la ocurrencia de la transición de los n estados en un futuro. En el primer escenario, antes del COVID, se marcan las probabilidades de ocurrencia de los cambios de mercado de trabajo, bajo condiciones económicas negativas y en presencia de medias macroeconomías desfavorables para la economía. Este ejercicio nos arroja el aumento de un 4% al 6% de desempleo en los próximos 5 años. El cuadro 4 muestra las probabilidades del primer escenario en el que se observa la movilidad para los próximos 5 años. Si no se presenta un problema de la pandemia por COVID-19 a la que se enfrentan todos los países del mundo respecto al empleo en ocasiones con requerimientos de habilidad digital, con los próximos 3 años se observa que estas se mantienen en un 33% como porcentaje de empleo total. Periódicamente, los 2 años del porcentaje se incrementan a un 34%. Las ocupaciones digitales en este escenario son de 63% y 61%, mientras que el empleo llega hasta un 6%. En el segundo escenario, se introduce el aumento de desempleo en presencia de la crisis sanitaria del COVID-19. En el cuadro 5 se muestra la probabilidad de ocurrencia partiendo de las condiciones actuales de la crisis sanitaria COVID-19. En este caso, el empleo digital informal aumenta y pasa del 49%. Esto lo podemos observar en la siguiente gráfica o en la siguiente imagen que nos arroja o nos presentan. Cómo se ha dado a partir de los incrementos que ha surgido de desempleo en la pandemia. Aquí tenemos el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4 y el estado 5. Bueno, ya, finalmente, en el cuadro 6 se representan las proyecciones ante el escenario 3, con COVID-19 y más optimista. Se observa que el empleo digital pasa del 34% al 38%. El empleo no digital decrece del 64% al 61% en el 2025. Y en el desempleo se mantiene a tasas reducidas entre el 1% y el 2%. Y la respuesta al astica de la demanda laboral al mayor crecimiento de la economía. Como conclusión, la economía mexicana se encuentra en una de sus crisis económicas y sanitarias más profundas de su historia después de la Revolución Mexicana.
a diferencia de los Estados Unidos. En México la crisis económica precedió a la crisis sanitaria. En plena recesión, el nuevo gobierno aplicó políticas fiscales restrictivas, la llamada austeridad republicana, que únicamente la profundizó. Con esto terminamos nuestra presentación, esperando que haya sido de su agrado. Sería todo de nuestra parte y que tenga una excelente tarde.